Eevee sobre todo requiere que demos muchísimas más vueltas para que podamos obtener vidrios realistas, reflejos mejorados y demás cosas, cosa que pues con Cycles lo tienes de entrada. Entonces vamos a estar trabajando en esta ocasión con el modo de renderización de Cycles. Recuerden que para definir ese modo de renderización nos vamos a ir a Render y Render Properties. Y de ahí tenemos las siguientes opciones. Tenemos lo que es el Sampling Viewport y Render. Estos son bien importantes. ¿Qué es el viewport? Este de acá. El viewport se refiere a todo lo que estamos viendo en nuestra escena, justamente en tiempo real, por así decirlo. Todo lo que nos muestra en tiempo real es nuestro viewport. Nuestra cámara, esta simulación que inclusive nos marca aquí las gotitas de agua. Y también el render, tal cual es lo que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, nos vamos a ir a la parte de render y render image, ¿ok? Esa es la diferencia. De hecho, miren, este es un render con cycles y vean qué diferencia nos está dando el solo estar utilizando el cambiar el motor. Ojo que aquí yo ya hice algunos truquitos para que esto sea muchísimo más realista y más rápido. Y en breve les voy a enseñar cómo hacerlo. Y si se dan cuenta tampoco se ve tan realista, pero para fines demostrativos nos sirve. Lo primero que debemos hacer es que tenemos la parte de sampling. Nos vamos a ir a donde dice Viewport y en Viewport, bueno, lo primero que tenemos son los amplios. ¿Qué son los amplios? Es la cantidad de veces que Blender va a procesar nuestra imagen, por así decirlo, 10 amplios son 10 imágenes apiladas. Y esas 10 imágenes nos van a decir cómo actúa la luz, cómo se debería ver algo transparente como el vidrio, algo translúcido, mejor dicho, cómo se deben ver las grietas de la madera, porque tenemos una textura PBR en el caso de la madera. En el caso de, por ejemplo, el vasito, tenemos una textura procedural. Y también con el agua son texturas procedurales. ¿A qué me refiero con texturas procedurales? Cualquier textura que se esté por defecto en Blender va a ser más procedural. Bueno, va a ser procedural al 100% porque son los materiales que Blender te maneja. Y tenemos sobre todo la cantidad de sampleos. Y para hacerlo simple, miren, fíjense en este lado de aquí, el izquierdo, cada que muevo, el izquierdo superior derecho, y nos marca que tenemos 10 sampleos. Ojo, y algo bien importante, si su computadora, PC, laptop cuenta con una tarjeta gráfica, activen la tarjeta gráfica. Normalmente y por defecto va a estar en CPU. Es muy importante eso. Ahora bien, vámonos a la parte de sampling y viewport. Tenemos la cantidad máxima de sampleos, que yo lo dejo en 10 porque la verdad no necesitamos más para ir trabajando. Pero si se dan cuenta se ve con mucho ruido, muchos puntitos. Para nosotros meter ruido, para quitar ese ruido nomás utilizamos la parte de denoise. Y miren cómo nos cambia bastante. Ojo que usar un denoise también pues perdemos algunos detalles importantes, ¿no? En nuestra escena. Pero por lo general tendremos algo muy aceptable a lo que va a ser el render final, ¿no? Por ejemplo, eh, tenemos sobre todo más chance de ver cómo actúan estos reflejos. Podemos cambiar más fácilmente el color de nuestro material, ¿no? Por ejemplo, yo quería algo más parecido a, no sé, un tequila, ¿no? Una bebida más alcohólica. Y listo. O sea, ahí ya tenemos como de que esa característica. Y otra cosa bien importante, la verdad es que mover esto así eh, requiere muchas cuestiones. Otra cosa que, por ejemplo, deben activar en la parte de render, voy a desactivar bueno, voy a dejar el denoise. Es esta parte importante que dice máximos amplios, pero estos son los amplios que van a ir directamente asociados a nuestra renderización. ¿Eso qué quiere decir? Esta es como la previsualización con poca calidad. Para que nosotros le metamos mucha más calidad a nuestro render, tenemos que utilizar más amplios. Y justamente aquí tenemos 80 amplios. Y miren, cuando yo le doy en render image, se va a notar un gran cambio de lo que teníamos anteriormente a lo que tenemos ahorita. De hecho, miren, se está cargando. No tarda más de 25 segundos en este caso. Probablemente menos, depende de ahorita. Pero miren, se tardó 18 segundos. Y miren,
nos da un sampleo bastante aceptable, una imagen muy, eh, pues está bastante bien, la verdad. ¿Podríamos obtener aún más calidad? Claro que sí, pero eso influye en que le metamos aún más amplios. Para una animación básica o algo como un proyecto escolar, realmente con unos 80 a 120 amplios está en una línea bastante aceptable y sobre todo que pueda cargar fácilmente en su computadora y que ustedes puedan entregar un producto, algo bastante aceptable. Miren, render image, estos son 120 amplios. Vamos a ver que si vamos subiendo de 40 en 40 amplios, vamos a ir obteniendo mayor calidad. Por ejemplo, si solamente agregamos un solo sampleo, no vamos a tener una calidad tan notoria. Realmente se nota a partir de que aumentamos la cantidad de sampleos. Y si se dan cuenta, se generan estos puntitos que son el ruido, ¿no? Para eso se utiliza el denoise. Pero para dejar más claro esto de los sampleos, es muy el equivalente a, por ejemplo, una cámara. Cuando nosotros estamos utilizando una cámara, tenemos el ISO. Y el ISO, por ejemplo, cuando nosotros lo tenemos en 3200, ¿qué es lo que hace? Nos mete demasiado ruido, ¿no? Para eso, nosotros nos vamos al Photoshop o al Affinity y le bajamos el ruido, ¿no? Lo limpiamos de ruido, pero se ve como maquillada la imagen. Algo similar pasa aquí en Blender. Mientras más amplios le estés metiendo, mayor va a ser la calidad de nuestra renderización. Por ejemplo, ahora le voy a meter 500 amplios y me voy a acercar un poquito más al vaso para que tengamos una mejor vista. Por ejemplo, ahí, render, render image. Aquí va a estar cargando y miren nada más. O sea, va a tardar muchísimo más, obviamente, si aumentamos la cantidad de sampleos, pero se va a ver mucho mejor, ¿ok? No estoy diciendo que sea malo utilizar muchos sampleos, pero depende del tipo de producto que van a hacer. Por ejemplo, ya para algo, un trabajo más profesional, no, yo no bajaría de 600 u 800 amplios. Eso y con el denoising, porque van a notar que hay diferencia. Y también mucho va a depender de su equipo. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando una tarjeta gráfica, una RTX 3050, que tiene 8 GB de RAM. En este caso, en todo esto de las renderizaciones y de Blender, sobre todo para cargar texturas, nuestra tarjeta gráfica o nuestra RAM es lo que más se va a ver afectado y es lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la memoria que se está utilizando para cargar las texturas se va a la RAM, no se va a nuestra memoria de almacenamiento. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren tener un mejor control de renderizaciones, eh, y sobre todo algo mucho más estable, les recomendaría tener una tarjeta gráfica. No algo muy ostentoso, quizás una RX 580 o también una 3050. Realmente están bastante económicas. De hecho, bueno, en lo que acaba esto, miren, ya acabó la cantidad de sampleos y la verdad es que tenemos una calidad muchísimo mejor. Tan solo hay que fijarnos aquí en el agua, ya no tenemos tanto ruido. Ojo que ahorita se ve así la imagen porque está configurada para renderizarse en la calidad de 1080. Eso es otra cosa importante. Eh, Justamente está pensado como una calidad 1080, entonces si nosotros hacemos zoom no va a haber tanto detalle. Si nosotros quisiéramos que se viera muchísimo más detalle, deberíamos subir la calidad de renderización. Eso lo ajustamos directamente al seleccionar nuestra cámara. Seleccionamos la cámara y, por ejemplo, nos vamos a la parte de output. Y aquí tenemos resolución X y resolución Y. Ustedes pueden ajustarla a más para que, por ejemplo, tengan... A ver, voy a poner un ejemplo. 4000 por 2000. Algo más parecido a un sensor pequeño de una cámara. Vamos a darle en renderizar imagen. Y tan solo vamos a notar una cosa bien interesante aquí. Se va a ir cargando la imagen por segmentos. ¿A qué se debe esto? A que mi tarjeta gráfica no tiene tanta memoria y por lo tanto divide la renderización en cachitos para que ésta pueda cargar. De hecho, ahorita está en 500 amplios, entonces miren, voy a bajarle la cantidad de sampleos y voy a detener esta renderización.
Vámonos a render y voy a bajar los amplios a 80 otra vez para que fines prácticos. Render image. Miren, bajé la cantidad de sampleos, va a cargar un poco más rápido, pero no vamos a perder el detalle que nos interesa, o sea, la parte de la madera o la parte del agua. Miren, entonces, como les decía, lo que va a ir haciendo al subir, por ejemplo, la resolución de nuestro render es que va a aumentar también la cantidad de memoria que se va a utilizar por imagen. Como tal, si no tienen una PC que sea muy estable o una laptop muy estable, van a notar que es muy fácil que pierdan el render. Eh, de hecho, igual, en otro video les voy a enseñar cómo renderizar adecuadamente sin morir en el intento. Porque, por ejemplo, en este tipo de renderizaciones es muy fácil que se nos pierda la imagen, que Blender falle o crashee. Y la verdad es que probablemente es porque la escena es muy pesada y nuestra computadora no la aguanta. Entonces les voy a ir explicando de momento algunas cosas prácticas, ¿no? Para justamente optimizar. Y miren, ya se limpió y así ya tenemos muchísimo más detalle. Miren, hacemos zoom y ya tenemos más detalle en las gotas de aquí. Podemos ver aquí esta gota, ¿no? Tenemos muchísimo más detalle. Y eso es lo importante, ¿no? Ir jugando con la cantidad de sampleos y resoluciones. Para cuestiones óptimas o para presentar algún trabajo, simplemente yo lo dejaría en una resolución de Full HD de 1920 por 1080. Eso es más que suficiente, no van a requerir más y está bastante aceptable. Volvemos al tema de el denoise. Si ya, como ya se dieron cuenta, lo que hace el denoise es que nos ayuda a que nuestra imagen se vea muchísimo más limpia y como tal podamos tener una idea rápida de cómo se va a ver con toda la iluminación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo cambiar mi iluminación en tiempo real y justamente se va a ver afectada, ¿no? Miren, aquí ya moví un poco esta luz y ya afectamos, ¿no? Nuestra renderización. Ojo que, por ejemplo, si yo le pongo play a esta animación, se va a seguir trabando y más porque estamos así. Eh, Entonces, ¿qué podemos hacer aparte de eso? Bueno, la verdad es que la animación yo preferiría trabajarla en Graybox o esta vista de sólido. ¿Para qué? Solamente para ver cómo se va a ver, qué es lo que va a ir haciendo y justamente, ¿no? O sea, cómo va a estar comportando el agua. De ahí la cámara va a hacer esto, ¿no? Y en todo caso, vayan trabajando cada parte que, por ejemplo, ya cambió el plano. eh, se van al keyframe en donde ya se movió. Por ejemplo, aquí tenemos este keyframe, nos vamos a cómo se ve y de ahí le vamos a dar en render image. ¿Esto para qué? Para que nos demos una mejor idea de cómo se ve antes de renderizar todo de cajón. Entonces, esto se trata más que nada de ir haciendo pruebas y sobre todo de tratar de ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible sin perder calidad. Esa sería como la regla de oro en esta cuestión de Blender. Tenemos que ahorrar la mayor cantidad de tiempo, siempre. Sobre todo para la parte de animaciones. No nos conviene estar animando de último momento con una renderización que probablemente se tarde, no sé, 48 horas. ¿Por qué? Porque es tiempo en el que no podremos estar utilizando nuestra computadora, es tiempo en el que podríamos estar trabajando en otras cosas. Entonces debemos ser muy óptimos en esto. Pero miren, por ejemplo, aquí me convence cómo se ve esto. Así que queda aprobado ese frame, ¿no? Ahora bien, vamos con otra cosa bien importante. Y es por la razón de este video, se llama Simplify. Y es que en Blender tenemos una opción bien importante que se llama Simplify. En el apartado de render tenemos esto que se llama Simplify. ¿Y qué es lo que hace Simplify? En pocas palabras nos ayuda a bajar resoluciones tanto en nuestro viewport como en el render. ¿Esto para qué nos sirve? Por ejemplo, estas texturas que tenemos aquí son de, por ejemplo, la textura de la madera, también las de estos banquitos, esta textura que tenemos aquí, son de una página que se llama Polyheaven. Y miren, aquí tendremos todas estas texturas que se pueden utilizar.
Pero si se dan cuenta, bueno, vamos a entrar por ejemplo a esta de aquí. Estas texturas pesan, bueno, son del tamaño de 4K. Vamos a darnos una idea de cuánto pesa el 4K o cuánto mide el 4K. ¿Cuánto mide el 4K en relación al Full HD? Según Google, el 4K mide 3840 por 2160 píxeles, lo que representa exactamente el doble de resolución horizontal y vertical del Full HD, resultando en un total de 4 veces más píxeles. ¿Qué quiere decir esto? Que es 4 veces más pesada una escena en 4K o una textura en 4K que una textura en 1080. Y por ejemplo, si nosotros vamos a estar realizando una renderización en 1080, no necesitamos que nuestras texturas realmente tengan el 4K, si para empezar ni siquiera son las texturas principales, ¿no?, de nuestra escena. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a Simplify y tenemos varias partes. Les explico qué hace cada uno. El viewport tal cual la parte de Max Subdivision nos explica exactamente cuántas subdivisiones máximas nos va a mostrar en el viewport. En este caso, la verdad es que es una escena bastante optimizada en modelado, por lo que, por ejemplo, el puro vaso no tiene más de 100 caras. Lo mismo con estas botellas. Cada botella no debería tener más de 100 caras, realmente es geometría muy sencilla. Esto también solo son 4 caras estiradas. Bueno, estas son 6 caras. Entonces no tenemos esa necesidad, esa preocupación de, oh, tenemos demasiadas caras. Tan solo esto también es un vidrio de una... Esto tal cual es una, dos y tres caras. Eso es algo bien importante. Mientras menos caras tenga un objeto, más fácil va a ser renderizarlo. Menos tiempo va a requerir el renderizado y por lo tanto su compu va a morir menos. Por otra parte tenemos esto de Chill Particles. ¿Esto para qué nos sirve? En caso de que estén usando un emisor de partículas, como es el caso aquí, en donde, por ejemplo, estas de aquí son partículas. Y esas partículas como tal usan memoria. Entonces podemos bajar esa cantidad de partículas solamente para que no se vean tanto en el viewport. Entonces ya nomás le damos en render. Y si se dan cuenta carga rapidísimo. Si yo desactivara el Simplify, lo más probable es que se rompa Blender, porque ni siquiera tenga la memoria suficiente para cargar toda esta escena. Porque imagínense, tenemos texturas de las botellas. Ah, miren, se cargó. Y demás cuestiones. Pero se va a ir tardando cada vez más. Aparte la cantidad de sampleos y otras cosas. Pero de hecho vamos a hacer un ejercicio bien simple. Fíjense tan solo en la textura de la madera, que es la importante. La textura de la madera ahorita se ve en 4K. No le han bajado la resolución. Si activamos el Simplify, van a notar que se ve así, como cuadros estirados. Eso es porque se le bajó la resolución y esto hace que sea muchísimo más ligera nuestra escena. En ese sentido, pues vale más la pena optimizar lo más posible en el view, porque es algo que solamente necesitamos ver cómo se va a ver la luz en nuestro objeto principal, que en este caso es el vasito, ¿no? Cómo va a reaccionar y cómo se ve nuestro esquema de iluminación. Eso es lo importante. Lo demás ya viene sobrando. Entonces, no necesitamos, por ejemplo, que las botellas se vean con tanta textura, porque aparte yo le metí en la cámara un desenfoque, ¿no? O sea, solo está enfocando aquí, no está enfocando otra cosa. Otra cosa bien importante que debemos considerar con Simplify es que justamente podemos bajar la resolución. Y para bajar la resolución es bien sencillo. Por ejemplo, ahorita el límite de resolución que yo tengo es a 128 píxeles. Por eso es que se ve tan reducido. Pero lo puedo regresar a 4K sin problema. Obviamente eso va a gastar más memoria y nos va a arruinar, por ejemplo, una animación. ¿Por qué? Porque va a tardar más tiempo. Ahorita estoy consiguiendo aproximadamente unos 15 segundos por renderización, lo cual es bastante bueno. Por ejemplo, aquí yo puedo bajar el límite a 1024 a 128, pero pues ya le estaría dando un poco en la torre a las texturas, porque ya se empezaría a notar, por ejemplo, que los cuadrados se ven así, que en general la textura está con una resolución muy baja, muy low poly.
cosa que pues no queremos en este caso porque queremos algo más realista, ¿no? Y finalmente, para tener un mejor control en nuestro render, tenemos la opción de utilizar, nos vamos a ir a Performance y vamos a irnos a esta parte de Final Render. Esta parte de Final Render en una animación es bien importante. Tenemos que activar este cuadrito de Persistent Data. ¿Para qué nos sirve eso? Mientras nosotros estamos animando en Blender, realmente tenemos un gran problema. Y es que Blender lo que hace por defecto, si no activamos esta opción de Persistent Data, es que va a ir calculando desde cero la información que tenemos aquí. Por ejemplo, va a tomar esta foto de este frame. Vamos a tener este frame. Y de ahí, el siguiente lo va a volver a calcular desde cero. Y así el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Cuál es el problema de esto? Que pues realmente como es una animación hay muchas cosas que se repiten, ¿no? Por ejemplo, la textura de la madera, la textura del vaso, las iluminaciones son las mismas. Entonces nos conviene más que utilice el Persistent Data para que ya utilice algunas cosas que ya estaban renderizadas, para que la memoria se esté utilizando de forma inteligente, nuestra memoria RAM. Entonces, para eso sirve esta opción. Y es más, vamos a verlo en acción. Ahora vamos a ver rápidamente cómo renderizar algo. Nos vamos al panel de salida y eligen su carpeta en primer lugar. Por ejemplo, yo me voy a ir a... Aquí no. Aquí. Tenemos esto que es mi carpeta donde dice tutorial Simplify. Le voy a crear un nuevo folder y le voy a poner que este folder va a ser el de renders. Siempre hagan varios folders y en este folder de renders vamos a poner la primera versión. Ojo, las versiones de renders siempre tengan un folder para cada versión. Ahorita van a ver por qué. Nos vamos a ir a render, bueno, versión 1 y aceptar. ¿Por qué lo estoy haciendo en folders? Porque yo lo voy a dejar en imágenes. Quiero que se vaya renderizando por imágenes y no por video. Tenemos la opción de que Blender por defecto te saque un video directamente y solo sería como te vayas a video y en encoding le cambias de Matroshka a MPG4. Se puede. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Muy fácil. Si por alguna razón tu render llega a fallar en el frame 120, que es este de acá, y estás guardando en video, tu video se va a romper, no te va a dejar reproducirlo y por lo tanto el tiempo que tardaste renderizando del frame 120 al frame 0, pues ya fue tiempo perdido, ya fue. No, no se puede recuperar. Es mejor que simplemente renderices por imágenes y de preferencia en PNGs podemos aumentar la profundidad de color para tener una mejor facilidad de colorear en otro programa, por ejemplo DaVinci, y se va a exportar esto como una secuencia de imágenes. ¿Qué quiere decir eso? Miren, se va a renderizar imagen por imagen por imagen y va a estar una foto por foto por foto y ya nomás en un programa de video como DaVinci Resolve o Premiere se va a poder unir todo. Miren, vamos a hacerlo. Voy a renderizar, es más, del frame 1 al frame 24, por ejemplo. Voy al panel de aquí, frame 1 al frame 24. Y a partir de esto, ya tenemos que de este frame hasta acá, vamos a tener un render de 24 fotos. No es lo mejor porque realmente este video está 24, bueno, este render está a 24 FPS, entonces solo se va a renderizar un segundo. Aunque nos sirve muy bien para identificar cuánto tiempo se tomaría cada render o sea, cada segundo en renderizar, si lo quieren ver por segundo. Pero yo siempre les recomendaría que lo vean por frame. Y ahora bueno, ya tenemos todo listo para renderizar. Vamos a irnos a la parte de render y bueno, antes de renderizar, guarden su proyecto, es bien importante. Render y render animation. Entonces miren, aquí ya va a ir cargando nuestro render.
Y tal cual lo que vamos a ver es únicamente para un segundo. Estamos en mi carpeta y vamos a buscar lo que son los renders. Y en renders, miren, aquí tenemos los 24 frames que equivalen a un segundo. Miren, lo voy a abrir en fotos para que sea mucho más fácil de apreciar. Y miren, eso es un solo segundo de animación. Y aquí lo estamos viendo en esta cámara, pero porque está con el reproductor de fotos, ¿no? O sea, ponerlo en fotos y simplemente que lo reproduzca rápido. ¿Cómo les recomiendo unir esta cantidad de frames? Muy simple. Simplemente nos vamos a DaVinci Resolve. Abrimos DaVinci. En esta ocasión yo estoy usando la versión gratuita. No necesitamos más. Y consideremos una cosa. Tenemos la profundidad de bits. Muy a 16 en lugar de 8. Sobre todo para el color. Ahorita vamos a ver. Vamos a ponerle que esta es una prueba de render. Y le vamos a poner bar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero podemos simplemente seleccionar todos estos y los arrastramos aquí. Una vez tenemos estos, presionamos control A para que se seleccionen todos estos frames y los arrastramos aquí. De ahí, ¿qué sigue? Y bueno, simplemente vamos a presionar control A y nos vamos a ir aquí a donde dice cambiar duración. Con clic derecho en DaVinci Resolve y vamos a irnos a la parte donde dice fotograma. En fotograma, aquí dice 120 fotogramas por segundo, que es lo que dura ahorita cada imagen. Lo único que tenemos que hacer es darle en clic en 1, que sea cada imagen va a tardarse un fotograma, y le damos en aceptar. Y si se dan cuenta, todas estas imágenes quedaron separadas. ¿Qué sigue? Nos vamos a edición. Mientras todas están seleccionadas, no damos clic. Si llegan a dar clic, se pone todo en azul. ¿Qué hacemos en tal caso? Arrastramos y seleccionamos todas, ¿no? Podemos hacer más y menos para que sea más fácil seleccionar todas. Y nos vamos a la parte donde dice edición. Y en edición nos vamos a ir a donde dice eliminar espacios vacíos. Y miren, eso es nuestro segundo de animación. ¿Qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, podemos cambiar la duración a que sean 2 frames. Por ejemplo, esto es un máximo de lo que podríamos hacer para alargar el tiempo de visualización de nuestro humilde segundo. Y nos vamos a edición, eliminar espacios vacíos. Y ya tenemos algo más visible, más notorio. De ahí, ¿qué podemos hacer? Podemos darle un clic derecho en edición. Y vamos a darle en crear clip compuesto. Crear. Le damos zoom y todo esto ya es un solo clip. ¿Qué podemos hacer después? Nos vamos a ir a la parte de, por ejemplo, de color en DaVinci y ya podríamos colorear de una manera muy fácil toda nuestra escena, sin problemas, miren. Podemos subir la saturación, va a funcionar muy similar a un RAW y por lo tanto, pues sí es más amigable para la edición, sobre todo por la profundidad de color a la que se exportó, que es de 16. También podemos mover inclusive, ¿no? La cantidad de luz, o bueno, si lo queremos muy frío o muy cálida la escena, podemos modificar las sombras, miren. Y esto es bien importante, porque gran parte de nuestro renderizado no solo va a estar en Blender, sino también en cómo está iluminado, en el color, en el caso del vidrio, si quieren un video más a profundidad. El vidrio, una de sus características más importantes es que refleja. Si lo ponen así en un espacio vacío o en un plano, pues no se va a notar mucho la diferencia, ¿no? Y miren, aquí ya tenemos un clip que con mucha facilidad funciona así. Y bueno, esto es lo que podemos hacer sobre todo para tener y renderizar más rápido. De momento, eso sería todo. Como ejercicio yo les recomendaría intenten hacer algo sencillo. Obviamente no una física de agua, hacer una pequeña animación con un cubo y demás cuestiones, ¿no? Esto es únicamente para cuando ya tengan
su producto final y ya vayan a empezar a animar. Esto es más que nada para que mejoremos ese flujo de edición en la parte de renderizado y exportar y toda la cuestión, ¿ok?